Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Diana. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Todo bien, rindiendo todo y estando al día, por suerte. Me parece muy bien. ¿Los demás? ¿Bien? Sí, todo bien, profe. Todavía no empecé a leer la unidad esta que estamos por ver, pero ya esta semana me pongo a leerla. Bueno, ¿cómo les fue con la unidad 4? ¿La terminaron? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Hola, Buenas tardes, ¿cómo están? hola, hola. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo para aclarar? ¿Algo para decir? ¿Nada? No, nada por el momento. Bueno. Vamos a esperar unos minutitos más que se terminen de unir todos los compañeros y vamos a arrancar con la unidad 5. En la unidad 5, bueno, vemos profundamente el tema de flora, fauna, la biodiversidad, ¿no, profe? Exactamente. Eso vamos a profundizar. Yo estuve más o menos leyendo un poquito y no parece muy complejo el tema, pero sí importante, ¿no? Muy importante. Por ejemplo, las cazas, las pescas que en- acá en San Luis se exceden de más, ¿no? ¿En qué sentido se exceden? Eh, que cazan mucho y pescan mucho. Sí, pero mira, sí, Por eso creo que en una de las unidades había como un margen de periodo de tiempo para realizar las casas, ¿no? sí, en realidad tiene más que ver con la época de reproducción de los animales. Por eso hay un periodo. Porque acuérdense cuando hablamos de recursos naturales que podían ser como la clasificación de los recursos en la unidad 1. Eh, Renovables y no renovables. renovables, Renovables y no renovables, renovables, forestales. exactamente. Entonces, es muy relativo decir renovable y no renovable porque tiene que ver con la cantidad, con el tiempo que le damos a ese recurso para regenerarse, ¿no? Y en las especies de fauna y de flora pasa exactamente lo mismo. Si uno no le da tiempo a la especie a poder recuperarse y a poder reproducirse, pasa a ser un recurso no renovable. Claro, por eso dice que la tasa es como la tasa de uso es mayor a la de la renovación. Eso entra tanto en como animal, vegetal, todo, ¿no? Todos los recursos, exactamente. Y las épocas de veda tienen que ver con la época en que el animal se reproduce.
Pero particularmente en San Luis nosotros tenemos, digamos, las especies que podemos cazar son especies exóticas, excepto la vizcacha, que es una especie nativa. El resto de las especies son exóticas y entonces no me preocupa mucho que la cacen tanto, digamos. No sería el mayor problema. Si uno, al contrario, en biología de la conservación lo que trata de hacer es priorizar las especies nativas o endémicas y trata de erradicar las exóticas. Entonces una manera de erradicar las exóticas es permitiendo la cacería en forma libre. Pero el pecarino es una especie exótica, porque No, ahora es estamos en veda por el tema de las crías, que tienen una sola cría el pecarín. El pecarí no se puede cazar en ninguna época del año. El que está permitido es el jabalí. Y el jabalí sí es una especie que se puede cazar todos los ejemplares que uno quiera. La época de reproducción de los mamíferos por lo general comienza en septiembre, que es la época que empieza a hacer como un poco más de calor. Igual, digamos, las especies tienen como distintos momentos, ¿no?, de reproducción. Pero el pecarí no está permitida la cacería. Es una especie nativa y que está protegida por una ley. Ah, bien, porque el fin de semana me junté con unos amigos y estábamos hablando eso de los animales y decía de que el pecarí ahora no se puede cazar por el tema de que tienen una sola cría y con los que me junté era de policía ambiental. Por eso me entró la duda. Ay, qué mal informada está la de policía ambiental. El pecarí no se puede cazar en ninguna época del año. No Profe, está permitida la caza de pecarí. en una situación, no digo esta situación, pero ponele, están en la casa en plena acción y le pueden hacer como una multa o cómo se haría. ¿A qué te referís? Decime mejor la pregunta. Hay gente, bueno, cazando y se le encuentra el animal ya eh, en proceso de estado de composición, ya muerto. La policía le hace como una multa. Y Si no depende, o está sea, bien. si la persona está autorizada, digamos, sacó su permiso de caza, y lo que tiene ahí que le encuentra la policía es una pieza que está permitida en su casa, no le pone multa. Ahora, si vos saliste a cazar sin permiso y te encuentra la policía, te va a poner una multa por no tener el permiso y por encontrarte una pieza que a lo mejor no está permitida. No sé, todo depende, pero... Es lo mismo ¿Cómo? es lo mismo que pasa con el tema de la pesca. Por ejemplo, hay que sacar permiso en ciertos lugares para poder pescar. Si no, digamos, no se puede, digamos, sin permiso. Sí, la pesca es igual, o sea, la pesca está permitida en los diques de la provincia. En este momento están en veda, porque es la época en que se veda para pejerrey, no para todas las especies. Porque es la época en que se reproduce el pejerrey. Entonces, de septiembre a diciembre, que es la época que está en reproducción, está en veda, no se puede pescar en los diques, excepto los fines de semana y los días feriados que se permite la pesca en 4 diques, pero embarcados. De todas formas, también el pejerrey es una especie exótica, ¿no?, para San Luis. O sea, no es una especie que naturalmente su zona de distribución es la provincia de San Luis. Lo que se hace con pejerrey es criarlos, como se hace en la estación de piscicultura de Río Grande, que está a cargo de San Luis Agua, y después siembran esos pejerrey en los diques. Naturalmente no hay pejerrey en San Luis. Bueno, sí. También estaba viendo en la parte de venta de aves, ¿no? Como hay algunos aves que se venden, ¿no? Montones de aves que se venden y piden un montón de plata. Sí, por La ejemplo, especie, creo que es el siete colores, que es un ave, un pájaro que se vende, que lo que conozco, eso lo siete cazan y cuchillos. lo venden, ¿no? Y sí, lo atrapan y lo venden, exactamente. Eso hacen con todas las aves.
Especies endémicas, ¿qué sería? Las especies endémicas, vamos a ir por orden, voy a empezar con la teoría, pero las especies endémicas son las especies que solo se dan en un lugar determinado y no se dan en otro. Por ejemplo, bueno, ahora no, nosotros en San Luis no sé, no me acuerdo exactamente cuál es la especie endémica, tenemos algunas, pero es una especie que solamente, digamos, cuando uno habla de exótico, de nativo, de endémico, siempre tiene que tener un punto de referencia, o sea, porque yo digo, bueno, el venado de las Pampas es nativo o es endémico para San Luis, lo cual es verdad, pero no es para toda Sudamérica, no es nativo de toda Sudamérica el venado de las Pampas, solamente se da en Argentina esta especie. Entonces, cuando uno habla de exótico, de endémico, cuando habla de nativo, tiene que decir en referencia a qué, geográficamente hablando, ¿no? Pero específicamente, una especie endémica es una especie que se da en determinado lugar y solo en ese lugar, por las condiciones que se dan en ese lugar. Por ejemplo, no sé, una especie X acá en San Luis, por alguna razón climatológica, de suelo, de aire, de agua, de lo que sea, una especie que la llamamos X, solamente se da en San Luis, pero no se da en Mendoza, no se da en Córdoba o en alguna parte muy, muy chiquita de San Luis, a lo mejor no es toda la provincia, solamente en las sierras. Entonces decimos que esa especie es endémica para las sierras de San Luis. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Perfecto. Los cardenales, Denise dice, cardenal amarillo, cardenal de especie en peligro de extinción, exactamente, también lo atrapan y lamentablemente cada vez hay menos en San Luis. Y su distribución se está acotando solo a ciertos lugares. El tero no es una especie muy buscada. No. El águila mora, más o menos, no tanto. Más el águila, no sé si conocen el águila coronada, que pertenece a nuestra provincia. Muchas veces las especies, sobre todo de aves, desaparecen o se empiezan a restringir o están amenazadas, no solamente porque las cazan y las venden como mascota, sino porque muchas veces lo que sucede es que destruyen su hábitat. Entonces, al ir destruyendo su hábitat, lo que estamos haciendo es, obviamente, no tienen dónde vivir, las vamos restringiendo del lugar, y cada vez los lugares están más siendo ocupados por los seres humanos, y entonces estamos haciendo que el número poblacional de esa especie determinada empiece a disminuir. El gato montés no es una especie en peligro, el puma tampoco, los jotes tampoco, sí son nativos para San Luis, pertenecen a la fauna de la provincia, las reinas moras también, el cóndor andín es una especie amenazada, muy amenazada. El zorzal es una especie nuestra, depende de la especie, algunas están en amenaza. Zorzal, hay muchos zorzales, muchos tipos de zorzales, muchas especies diferentes. Y depende de la especie, algunas están amenazadas, otras no. El faisán es una especie doméstica, no es una especie silvestre. Vamos a empezar, y después vamos a charlar un poquito de todas las especies que me están contando. Les voy a mostrar, vamos a proyectar la teoría. ¿Alguna otra pregunta? ¿Así arrancamos o ya arranco? No, profe, arranque nomás. Perfecto. Bueno, ¿qué es la diversidad biológica? ¿Alguno tiene idea qué es la diversidad biológica? No levanten la mano, el que quiera hablar, directamente habla. Sí. Diferentes. Podemos decir que bio significa vida y diversidad en lo que hay en la Tierra. Ponerle bio de la flora, genera vida, la flora, la fauna, e incluso los microorganismos que hay en el suelo también. Bien, Celeste, ¿qué ibas a decir?
Algo muy parecido, los diferentes, digamos, pues, diversidad, digamos, las diferentes especies, eh, digamos, biológicas. Ujú. Bien. La diversidad biológica, bueno, tiene que ver con esto, lo que significa diversidad de vida. Diversidad biológica es la diversidad de vida. Son todas las formas de vida que pueden haber en el planeta Tierra. Y ahí, cuando hablamos de todas las formas de vida, estamos hablando de las plantas, estamos hablando de los animales, estamos hablando de los hongos, y estamos hablando de todos los organismos que tienen vida y todas las interacciones que suceden entre ellos. De eso hablamos cuando hablamos de diversidad biológica. Por eso cuando decimos que hablamos de biodiversidad o diversidad biológica de un lugar, no hablamos solo de la fauna o solo de la flora. Estamos hablando de todas las formas de vida. ¿Cómo podemos medir la diversidad biológica? La diversidad biológica se mide por la cantidad o el número de especies que hay en un lugar. Pero no solamente, digamos, decimos, bueno, vamos a un ecosistema, vamos a una región, hay 20 especies de fauna, hay 50 especies de flora, hay tantos hongos, hay tantas especies de microorganismos, no, sino que también tenemos que evaluar cuál es, digamos, no solo el número, sino la diversidad que hay genética adentro de esa población de especies. Esperen que voy a seguir admitiendo gente. Bien. Obviamente que cuando hablamos de biodiversidad a nivel mundial, estamos hablando de toda la variabilidad de organismos que viven en la tierra, que viven en el agua, ¿no? O sea, en el mar, cuando uno habla a nivel más global. Bueno, después en el PDF que yo les subí, hablo, digamos, como que les vuelvo a repetir, ustedes léanlo con más detenimiento, pero yo para que tengan idea de qué significa biodiversidad, se lo estoy explicando de esta forma. Hay como 2 o 3 párrafos donde vuelvo a repetir, si necesitas más explicaciones, según el convenio de biodiversidad biológica, cuál es la definición de biodiversidad, digamos, es como lo mismo explicado con distintas palabras. Y toda la biodiversidad que existe es el proceso del resultado de toda la evolución, de todo el proceso evolutivo, desde hace miles de millones de años que viene sucediendo, ¿no? Este es el resultado final. Estos son los organismos más exitosos que hasta ahora viven en el planeta Tierra. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Quedó clara la definición de biodiversidad? Genial. Bueno, seguimos. Se pueden identificar 3 tipos de biodiversidad, o a 3 niveles, no 3 tipos, 3 niveles. Hablamos de un nivel de diversidad genética, un nivel de diversidad de especies y un nivel de diversidad de ecosistemas. ¿Qué significa cada uno? La diversidad genética es la variedad los distintos genes que existen dentro de una misma especie. Como pasa con el ser humano. Estamos hablando, digamos, de animales y plantas silvestres, ¿no? Pero también tiene que ver con el ser humano. ¿Qué es la diversidad? ¿Cómo vemos la diversidad genética en el ser humano? Que hay gente que tiene ojos claros, gente que tiene ojos oscuros, gente que tiene más pelo, otra que es pelada, gente que es rubia, gente que es morocha, gente que tiene pelo blanco, digamos. Todo eso es la diversidad genética. Es la variedad de genes que existen entre los miembros de la misma especie. Cada individuo es una combinación única de genes. Y eso, digamos, eso a nivel gen, que se va a expresar a nivel fenotipo, que es lo que vemos, con distintas características físicas. ¿Se entendió? Por ejemplo, este es un gato, es un ejemplo, no está muy bueno porque en realidad debería haber sido un ejemplo de una especie silvestre.
Pero bueno, para el caso, para que entiendan la diversidad genética, es esto. La especie es la misma, o sea, la especie es gato doméstico, ¿no? Que tiene a su vez un nombre científico. Este gato doméstico, como tiene mucha variedad de genes, de acuerdo a los genes que se expresen y a la variedad de genes que tienen los padres y que cuando se reprodujeron generaron un pool de genes, esto es la expresión fenotípica de esa población o esa especie de gato. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Sí, sí, se entiende. Ahí sigo, paren que estoy entrando gente. Bien, eso es a nivel genético. A nivel diversidad de especies, ¿qué quiere decir? Es cuán diverso es un lugar de acuerdo a el número de especies que están presentes en una zona determinada. Y dentro de ese número de especies, por ejemplo, nosotros estamos en, no sé, vamos a un área protegida, a un parque nacional, y empezamos a estudiar las especies de, qué sé yo, de sapo, por ejemplo. Bueno, encuentro que dentro de la familia de sapos encontramos, no sé, 10 especies, ¿no? Y dentro de esas 10 especies, la especie 1 tiene, no sé, 5 individuos, la especie 2 tiene 20, la especie 3 tiene 50, la especie 3 y así, como distintos genes para cada una de las especies. La diversidad de especies es cuántas especies hay de esa comunidad que existe en ese lugar. ¿Cuántas especies? El número de especies presentes en esa zona determinada. Y cuán abundantes o cuán raras son en ese lugar. Si yo tengo una especie, que dije la especie 1, que tiene 5 individuos, y voy estudiando esa especie y veo que en realidad aparece en muy bajo número, es una especie rara para la zona. Si yo investigo y busco bibliografía en listados de especies y esta especie aparece con muy bajo número de individuos, termina siendo una especie rara en ese ecosistema o en ese lugar, ¿no? El número de especies de un lugar se define como la riqueza biológica del lugar. Así lo llamamos, la riqueza biológica. Cuando hablamos de riqueza biológica, tiene que ver, o de riqueza de un determinado lugar, tiene que ver con el número de especies que viven en ese lugar. Bueno, y acá lo que me preguntaron hace un ratito, hay una definición que tiene que ver con las especies endémicas, que acá les puse, que son las especies que se pueden encontrar únicamente en áreas restringidas. Esto que les decía, bueno, hay especies endémicas, por ejemplo, para las sierras de San Luis, o para las sierras centrales de San Luis, o en determinado arroyito que crecen y solamente se reproducen por esas condiciones, en ese lugar es una especie endémica para ese lugar. Eso significa especie endémica, ya sea de flora o de fauna, ¿no? Bien. Bueno, esto es lo que les acabo de decir, la relación entre el número de especies y el número de individuos de las especies, que es la abundancia. Eso siempre evaluamos en un determinado lugar, la riqueza y la abundancia de las especies. Bueno, estas son fotos de 4 especies de aves serranas que viven en la provincia de San Luis, ¿no? Entonces, la riqueza para, por ejemplo, para determinado lugar, supongamos que existen estas 4 especies, la riqueza es 4, porque hay 4 especies. Ahora, cuando hablamos de la abundancia de esas especies, tenemos que ver cuántos hay de rey del bosque, cuánto hay de reina mora, cuánto hay de caminar amarillo y cuántos individuos hay de picahuesos. No es lo mismo el número de especies que la abundancia de las especies dentro de cada una de las especies. ¿Entiende esa diferencia? ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Bueno, Ignacio, no pasa nada.
Bueno, y además, esto es importante decir que dentro de un lugar o dentro de un ecosistema o un determinado hábitat, cada una de las especies cumple un rol determinado, una función determinada. Por ejemplo, hay algunos que son descomponedores, otras especies que son polinizadoras, otras especies que son herbívoras. Y este es el rol ecológico que cada una cumple dentro del ecosistema. Y eso se llama nicho ecológico. Eso lo vimos en biología, no sé si se acuerdan. Pero eso tiene que ver con el nicho ecológico, que es el rol que cumple esa especie en ese ecosistema determinado. Bueno, vamos hilando con todo lo que hemos visto en biología. ¿Se acuerdan, no? ¿Sí o no? Puede ser que es primario, secundario, el ciclo. No estamos hablando de eso. Eso es cuando ya estás, digamos, dentro de la cadena. No estoy hablando de la cadena alimenticia. Estoy hablando del rol que cumplen cada una de las especies dentro del ecosistema. ¿Y a qué me refiero con el rol? Es esto. Bueno, algunos se alimentan de granos, ocupan determinado espacio, y ese es su rol en ese ecosistema. Otras polinizan, y ese es su rol dentro del ecosistema. Digamos, cada especie dentro de un ecosistema, además de ser parte de una cadena alimenticia, cumple un rol, una función, y que cuando desaparece esa determinada especie de ese ecosistema y de ese rol, probablemente haya consecuencias hacia arriba y hacia abajo y hacia todo lado en ese ecosistema. No los quiero marear, pero más o menos estamos ahí. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Entonces hablamos que hay 3 tipos de diversidad. La diversidad genética, que hablamos recién, que hablamos de los gatos, la diversidad de especies, y por último tenemos la diversidad de ecosistemas. Dale, acostate. A ver, aguántenme que alguien está hablando. Ahí Dale, borra fía. está, ahí lo silencié. Bueno, la diversidad de los ecosistemas es el número y la abundancia de hábitat, o de comunidades, o de ecosistemas, en donde viven y evolucionan los distintos organismos. La diversidad de ecosistemas incluye todas las distintas especies o los números de especies que la componen, incluye los papeles ecológicos o los roles que cumplen esas especies dentro de ese ecosistema, los hábitats donde viven y los cambios de la composición de especies de una zona a la otra dentro del ecosistema. Por ejemplo, tenemos una foto, 3 fotos, acá, donde tenemos 3 tipos de ecosistemas. Un bosque serrano, que tenemos Quebracho Blanco, las lagunas de Guanacache, el otro ecosistema, digamos, que está al límite con Mendoza y San Juan, y la población de palmeras Caranday, que vendría a ser otro tipo de bosque. Esos son 3 tipos distintos de ecosistemas dentro de la provincia de San Luis. ¿Preguntas? Por el momento no, profe. No, profe. Buenísimo. Sí. Bueno. ¿Por qué creen ustedes que es importante la biodiversidad? ¿Qué ¿Que creen? necesitan unos de otros? Necesitan unos de otros. ¿Quiénes son los que necesitan? Y todos, o sea, en sí los animales entre sí, todos, o sea, es una cadena. Sí. Sí, porque creo yo que necesitamos algunos recursos naturales, tanto como los animales hay algunos animales que los usamos para alimentarnos nosotros, los recursos naturales como para fabricar productos, también para la respiración, en la flora también.
Ayudan a fortalecer los ecosistemas. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Y claro, los ecosistemas existen también gracias a la biodiversidad que tenemos en el planeta. Si no tuviésemos biodiversidad ya sean animales o todo lo que explicó, los ecosistemas estarían en un grave peligro de deterioro. Sí, bueno, un poco está bien eso que estás diciendo y es así, tiene que ver con la salud del ecosistema y está bien, y un poco tiene que ver con lo que dijeron tus compañeros también. La biodiversidad es muy importante porque con la biodiversidad uno puede medir la salud de un ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno va a evaluar o a estudiar un lugar, lo primero que hace es ver si puede obtener el número de especies y la abundancia de esas especies en ese lugar. ¿Por qué? Porque se supone que cuando mayor número de especies y que vos tengas en un lugar, mayor salud tiene ese ecosistema. Un medio ambiente, un hábitat que es rico y es diverso, es más sostenible. ¿Qué quiere decir? Que si sucede algo, como que un incendio, alguna cuestión catastrófica que no podamos predecir, algo, una enfermedad, un parásito que se contagie en las especies de fauna o de flora, mientras más diverso vos tengas ese ambiente, más vas a poder soportar ese disturbio. Supongamos que por alguna casualidad entre una enfermedad a un ecosistema y se van contagiando los animales. No todos, o a lo mejor se pueden contagiar todos, pero algunos van a tener más resistencia que otros. Entonces, los que no tengan en sus genes poder soportar esa enfermedad se van a morir. Ahora, los que soporten esa enfermedad van a sobrevivir a esa enfermedad o a ese virus o eso que entró a ese ecosistema, sobreviven, sobrepasan la enfermedad y son los que después se van a reproducir. Ahora, los que no soportaron son los que se murieron. Entonces, ese gen de resistencia para esa enfermedad queda dentro de la población. Ahora, si nosotros de esa especie de animales, supongamos que estamos hablando de animales, hubiesen sido todos iguales, y todos tienen la característica de no poder sostener o no poder bancarse esa enfermedad, entra esa enfermedad y se mueren todos. Entonces, ¿qué pasa? Esa especie termina desapareciendo de ese lugar, ¿no? Por eso hablamos de diversidad, porque mientras más diverso, más cantidad de genes haya dentro, el pool génico sea más diverso dentro de una población, de una especie, más va a poder soportar los cambios a los cuales los enfrenta el sistema o el hábitat. ¿Se entiende? Por eso decimos que cuando más diverso y más rico es un ecosistema, tiene mayor salud. Eso por un lado. ¿Se entendió esa parte? Es más o menos con lo que pasó, profe, con el tema de los paraísos, que les entró un bichito y lo mató a la mayoría. Acá en San Luis pasó en el centro y en mi casa tenía un paraíso y lo secó directamente. No, tenía 3 paraísos. Probablemente tenga que ver con eso, probablemente tenga que ver con eso, no sé si es exactamente, pero vas por ese lado, es por ese lado. O sea, si esos paraísos son todos iguales, y viene este bichito y resulta que los empieza a parasitar, y como son todos iguales, genéticamente iguales, y no se bancan, no soportan a este parásito que le entró, y se van a morir todos. Ahora, si de esos paraísos hubiera variabilidad genética, probablemente a muchos no se lo bancan, pero puede haber otros que sí, y esos que sí resisten a esta enfermedad o a este parásito, y son los que después se van a poder reproducir y van a poder continuar la población. ¿No? Antes de que sigamos, me parece que es importante que aclaremos una cosa, y es que
entendamos un poquito la diferencia entre especies silvestres y especies domésticas. ¿Tienen idea ustedes de cuál es la diferencia? No, yo no. ¿En qué sentido, Lara? Perfecto. Vamos a explicar eso entonces. ¿Cuál es una especie doméstica? ¿Tienen un ejemplo? Denme un ejemplo de una especie doméstica. El paraíso. Perro, gato. Gato, perro. ¿Ah, de animal o de vegetal? Cualquiera. Animal, Bueno, perro, gato, me dijeron. Muy bien. ¿Qué otra? una especie animal, una doméstica, es que vos la podés tanto como criar, educar, ¿no? Y creo que otra especie salvaje, que no tenés el control del manejo de cómo se La desenvuelve, ¿no? doméstica la puede domesticar. ¿Cómo, Celeste? Sería doméstica porque la puedes domesticar, digamos. La puedes como adaptar. La puedes adaptar, digamos, Bueno. algo así. A diferencia Pero hay de animales silvestre, como silvestre no puede adaptar. Laura. Hay animales salvajes que hay mucha gente que los domestica. Siguen siendo Bueno, salvajes. pero, calma, por ahí vamos. Pero no, sí, pero no. A ver, la domesticación de un animal, de una especie, no de un animal, porque uno amansa un animal. Por ejemplo, encuentro un gato montés o encuentro una tortuga. Las tortugas son animales silvestres, no son animales domésticos. Encuentro cualquiera de esos animales, me lo llevo a mi casa, son silvestres, me lo encontré en el monte, me lo llevo a mi casa. Le corto las uñas, le corto los dientes, como hace con los monos, lo visto y digo, este es mi animal, este es mi mascota. Eso se llama amansar. ¿Qué es amansar? Es eso, como dice la palabra, agarro un silvestre y lo acostumbro, de alguna forma, a ser una mascota. Lo saco de su hábitat, le cambio la alimentación, le cambio el hábitat, le cambio todo, entonces lo amanso. Eso es amansar, nunca es domesticar. La domesticación lleva miles de millones de años. Por ejemplo, el perro es un animal que desciende del lobo, no sé si ustedes sabían, el perro. El gato doméstico es un animal, es un gato que desciende de los gatos silvestres. ¿Cuál es la diferencia entre un doméstico y un silvestre? Los domésticos, por ahí lo dijeron y alguien lo escribió recién ahí, estaba viendo, los domésticos son animales que necesitan del ser humano para vivir. Si vos a un perro lo dejás en el medio del monte, o sea, algunos sobreviven, no quiere decir que no, o sea, se llaman perros cimarrones, pero bueno, por lo general no pasa, son animales que se mueren porque necesitan de la comida del ser humano, del cuidado del ser humano, de las vacunas que les ponemos para que no les agarren las enfermedades. Si un perro que es doméstico se contagia de una enfermedad silvestre, lo más probable es que se muera. Si lo pica una víbora se va a morir. Entonces, siempre necesita del cuidado de del ser humano, para poder sobrevivir. Cualquier animal doméstico. Puede ser un perro, puede ser un gato, puede ser una llama, las llamas son animales domésticos, puede ser la vaca, puede ser una oveja, una cabra, son animales que además, no solo porque necesitan el cuidado del ser humano, sino que su origen parental, su papá de hace miles de millones de años era un silvestre, pero tuvo que pasar muchísimos años bajo el cuidado del ser humano para empezar a transformar esos genes y convertirse en un animal doméstico. Es lo mismo que con la vegetación, o sea, las verduras que nosotros comemos, todas las siembras que hacemos, el trigo, la soja, son semillas y son especies que se han domesticado, que en algún momento cuando estaban los aborígenes y que empezaron a acercar pedazos de tierra, ellos ya empezaron con la domesticación de las especies vegetales. Entonces, la domesticación, domesticar algo, una especie, un individuo no se puede, esto es a través de los años, pasa de generación en generación, porque por eso yo les digo, cuando ustedes toman un individuo de la naturaleza silvestre, que llevan a su casa, no es domesticar porque no sufrió el proceso, la domesticación se pasa en los genes,
Por eso le decimos que la palabra es amansar. Uno amansa ese individuo. Ahora, si ese individuo, que yo me traje un mono, me lo traje de allá del norte, vive en mi casa, si yo ese individuo lo reproduzco con otro mono, el monito que van a hacer va a tener todas las características genéticas iguales que su población de donde lo saqué. No va a haber cambiado en una generación los genes para decir, está domesticado. Si yo ese mono lo reproduzco, tengo 5 monos, 10 monos en mi casa, y a medida que van pasando las generaciones, van pasando los años, voy domesticando, voy haciendo cosas, ahí sí va a empezar a haber un cambio genético, pero me lleva miles de millones de años. Entonces, es muy importante que entiendan la diferencia entre un animal silvestre y un animal doméstico. No, los animales silvestres no tienen por qué vivir con las personas. Primero porque se pueden alimentar perfectamente solos, se pueden cuidar solos, no necesitan de nosotros, se pueden reproducir solos, ellos pueden buscar refugio donde dormir solos, no necesitan de las personas para que le busquemos, le hagamos la cucha para que duerman, o un corral para que nadie los ataque, digamos, es parte de la naturaleza ese animal. Cuando uno saca un animal silvestre y se lo trae, digamos, a la ciudad, bueno, ahí está metiendo la mano en un lugar que no debería ser. Y esto es lo que está sucediendo con, bueno, podemos hablar mil horas sobre esto, pero bueno, es lo que sucede, por ejemplo, con las tortugas. Las tortugas, no hay criaderos de tortugas terrestres, no existen criaderos de tortugas terrestres, en Argentina al menos. Todas las tortugas que hay en las casas de cada uno de ustedes, sus familiares, o del amigo, del que conozca que tiene tortugas, son tortugas que han sido sacadas de la naturaleza. Las tortugas de la naturaleza en el monte comen más de 300 variedades de especies distintas. Y nosotros en una casa le damos de comer lechuga, tomate, un poco de acero y zanahoria. Entonces, eso lleva a que la tortuga empiece a debilitarse, el caparazón crece diferente, se debilita, la pisamos con el auto, la pasamos por arriba con la máquina de cortar césped, porque una tortuga que en una casa parece un animal muy tonto, que no hace nada, en la naturaleza cumple una función muy importante y no la está cumpliendo. Bueno, además de eso, les voy a meter un poquito de todo, se los cuento, que estos temas que les voy diciendo me parece que no los puse en el PDF, pero bueno, me parece que está bueno que lo charlemos. Sacar animales o plantas de la naturaleza es tráfico de fauna. Hay una ley, particularmente en San Luis, que es la ley número 317, que dice que no se puede ni tener, ni reproducir, ni transportar, ni comercializar ninguna especie silvestre, ya sea flora, fauna, microorganismo, hongo, de lo que sea. Nada de la biodiversidad. Cuando uno toma esos organismos del monte, de la biodiversidad, y se los lleva a su casa, eso está prohibido. Y el tráfico, eso tiene que ver con el tráfico, sobre todo el tráfico de fauna. Está multado. Bueno, a nivel nacional, por supuesto, y a nivel provincial también. Hay una ley que protege a estos animales y que cuando te encuentras con ese animal, te multan. Pero lo más triste de todo esto es que cuando recién estábamos hablando de aves, de 10 aves que uno saca, por ejemplo, saco 10 cardenales amarillos porque les están pagando a 5 millones de pesos a cada uno, y los traslado para venderlos en, no sé, Buenos Aires, Córdoba, en el lugar que sea, de 10, 8 mueren del estrés, porque se pelean, porque van hacinados adentro de la jaulita donde los meten. O sea, hay una estadística que dice que de 10 animales que se sacan de la naturaleza, 8, o sea, el 80% mueren en el camino. Y me parece que esto es muy grave. Anecdótico, pero lo tienen que saber. ¿Preguntas? No, profe, por el momento no. No, profe, está claro. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Como dijo en el caso de las llamas, ¿qué tipo de, no me acuerdo cómo había dicho usted, que pertenecía a un tipo de
¿qué es un animal doméstico? Claro, si es doméstico o es silvestre. Esa es la pregunta. Las llamas son animales domésticos. Los camélidos silvestres que hay en Argentina y en San Luis en particular son los guanacos, que solamente en este momento la única población que tenemos de guanacos están en Quijadas. Pero las llamas... ¿Pero esos son digamos, silvestres o domésticos también? Los guanacos son silvestres. Bien. Son silvestres. Los únicos camélidos domésticos son las llamas. Y como nombró recién a las vacas también, que también dijo que necesitan del cuidado de los humanos, pero también podemos decir que se pueden autoalimentar, o sea, subsistir ellas mismas, pero eso como que no me quedó claro bien si al final es doméstico o es silvestre. No, sí, a ver, a lo que voy con las vacas es a ver, las vacas, si vos las dejás en el monte, las vacas comen pastos. ¿Qué hace la gente en San Luis? Cambia el ecosistema natural, que es el monte, y siembra pasto para que las vacas coman. O sea, vos la dejás libres. ¿Cómo la dejás libre? La dejás libre dentro de un potrero. Y la tenés que ir cambiando de potrero porque cuando se le terminó el pasto acá, la tenés que llevar a este otro potrero para que coma, si no la vaca se muere. Siempre necesita el ser humano. Uno deja a las vacas libres. Obviamente en el campo, la gente del campo, bueno, deja a las vacas que se vayan, comen el pasto del monte, vuelven, pero siempre vuelven o las buscan, siempre está bajo el cuidado del ser humano. Las vacas, los chivos, las ovejas, todos esos animales son animales domésticos. Incluso para reproducirse. Ustedes piensen, las vacas cómo se reproducen, porque le ponen el toro, no porque de repente en algún momento hay una población de toros que viene donde están las vacas, como pasa por ejemplo con los leones. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí se entendió mucho mejor. Sí, profe, ahí fue como, gracias a la duda de Lucas, ahí fue como que quedó más claro, me parece. Perfecto. Yo no me había dado cuenta que no quedaba tan claro. Perfecto. Todo lo que son vacas, animales de campo, vacas, ovejas, todos esos animales de campo son animales domésticos. Fueron domesticados hace miles de millones de años. De alguna u otra forma dependen del ser humano. A veces uno cree que no, porque dice, bueno, yo vivo en el campo, dejo las vacas, que los chicos que se vayan para allá, que van, suben al cerro, vuelven, pero siempre están bajo el cuidado de la persona. Alguien va y los busca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la predación del puma sobre los domésticos? ¿Por qué hay tanto problema con la especie puma, por ejemplo? Porque cuando uno deja las chivas solas toda la noche, el puma viene y, bueno, mira, la ve como un bocado exquisito al chivo, se lo come. Y entonces los pobladores, los dueños de los chivos dicen, vino el puma, no sé qué, me comí el chivo, y salen a matarlo. Por eso es que dependen siempre estos animales del ser humano de alguna u otra forma. El cuidado del bicho está a cargo del ser humano. Entonces todos los animales de campo son animales domésticos. ¿Quedó más claro? Sí, profe. Hay otra duda personal, más que nada. Usted recién nombró que acá hay guanacos en la Sierra de las Quijadas. Sí. La pregunta es, he visto también en ciertas plataformas de acá de San Luis que hay llamas. ¿Es verídico o también serían guanacos, como la cuestión? ¿En dónde la viste? Si no me equivoco, en Secretaría de Ambiente. Sí, sí. Porque dentro hay un lugar específico que no me acuerdo cómo se llama. El Centro de Conservación de Fauna Silvestre. Sí. Sí. Es que tenemos llamas en el Centro de Conservación, hay llamas. En realidad hay una explicación para eso. Hace varios años atrás se planteó un proyecto de en las áreas protegidas de la provincia, que ustedes hoy, digamos, en esta unidad van a ver áreas protegidas, en las áreas protegidas de la provincia, hay una de las áreas protegidas en particular que tiene pobladores dentro del área. Y los pobladores dentro del área tienen chivos.
se supone que dentro de un área protegida no debe haber animales domésticos, va en contra de, o en detrimento de los animales silvestres. Cuando vos creas un área protegida con la gente viviendo adentro, no le puedes sacar los animales que ellos críen. Entonces lo que se trató de hacer en su momento es de reemplazar la cría, o criar el chivo por criar llamas. Entonces se compraron un montón de llamas y se empezó a hacer el reemplazo, que la gente en vez de criar chivos, criara llamas, y bueno, extraer la lana de la llama, no sé si ustedes saben, pero la lana de llama es cara, o sea, está buena, se fabrican pullovers muy buenos, muy lindos, se venden a precios, digamos que la gente incluso hasta podrían vivir de eso, más que del chivo, y la llama también se come, la carne de llama. En esa compra de llamas, que se empezó a hacer ese reemplazo, bueno, hubo llamas que hubo problemas y que no se pudieron entregar y qué sé yo, entonces se dejaron en la Reserva de la Florida, donde funciona en este momento el centro de conservación. Por eso es que en ese lugar hay llamas. De todas formas, digamos, cuando vos tenés un campo, suponen, cualquiera de ustedes tiene un campo y quiere comprar llamas, las puede comprar. Hay criaderos de llamas. Entonces dice, bueno, yo voy, me compro 10 llamas porque quiero tener llamas en el campo, y lo puede hacer libremente. Porque la ley que protege a los animales silvestres no contempla a los animales domésticos. Está siempre contemplando al silvestre, pero no al doméstico. Y la llama es un animal doméstico. Está bien. Profesora, le hago una consulta con Sí. respecto, viniendo al tema. Por ejemplo, en la área de Nordelta, en Buenos Aires, que se Sí. expropiaron millones de terrenos para hacer supercasas y toda la historia, aparecieron los malditos carpinchos, entre comillas. Como malditos. Sí, malditos. la gente no los soporta, entonces, bueno, viste, vienen los bichos raros estos. Bueno, tengo un amigo que tiene una casa ahí, y bueno, sería la oveja negra de todo ese country copado que hay, porque él los alimenta, él los cuida, les hace de todo a los carpinchos y viven en la casa de él. Y se cortó. Viven en la casa de él y... O sea, no le molestan a él los carpinchos. Entonces los carpinchos aprovechan y pasean por todo el barrio a través de la casa de él. Bueno, la historia es esta. ¿Cómo, o sea, ese animal es un animal silvestre, no es un animal doméstico, pero se adapta muy bien a las comodidades de todo lo que vos le podés ofrecer? ¿Cómo sería Es que ese sí, caso? a ver, y no, es que es así como, primero que exactamente lo que dice Mili, la gente se ubicó en un lugar que no debería haberse ubicado, porque si vos sabés que hay una comunidad de carpinchos y que viven ahí, no tenés por qué meter vos a hacerte un barrio, en primer lugar. O sea, ya no sé si hubo estudio de impacto ambiental en el lugar, qué pasó, no sabemos qué pasó, pero bueno, la gente empezó a vivir en ese lugar. Ahora, es como la gente que vive acá en San Luis, en el campo, o sea, no vengas a pedirme que mate el puma porque te está comiendo el animal. Y bueno, empecemos a convivir, que haya una coexistencia amigable entre lo silvestre y las personas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, de todas las especies de animales, hay especies que son como más plásticas, las llamamos así, que se adaptan mejor al disturbio que le provoca al ser humano. Por ejemplo, el zorro, por ejemplo, el carpincho. Nosotros no tenemos carpincho, pero tenemos zorro. ¿Qué pasa con los zorros en San Luis? ¿Alguien sabe? ¿Los ha visto? Los zorros... por todos lados. Por todos lados andan. El zorro es un animal muy inteligente para la caza. Y bueno, come como las gallinas, puede comer animales más chicos y de su tamaño. Pero, bueno, ¿y qué es? ¿Un animal silvestre o un animal doméstico? Un animal silvestre, si no me equivoco. El apunte está lleno, sí, es un animal silvestre. ¿Qué pasa con ese bicho? Y grita fuerte. Es un animal que se adapta muy fácilmente al ser humano, se adapta muy fácilmente a comer alimento de perro, alimento de humano, a revolver la basura,
puede convivir tranquilamente con el ser humano. Esos son los animales, nosotros les llamamos en biología de la conservación que son más plásticos, se adaptan perfectamente a donde está la persona y a comer lo que hay y lo que le tiran, incluso a alguna gente hasta le da de comer, que no hay que hacerlo, no deben darle de comer, ningún animal silvestre, lo que hace tu amigo de darle, Joel, no sé si era Joel que me estaba hablando, de darle de comer a los carpinchos, no está bien. No está bien. Por más que nosotros somos los culpables de haber invadido el lugar y todo lo que podemos decir sobre la situación, no hay que darle de comer a los animales. Porque la comida que nosotros le damos es comida humana, ellos no comen comida humana, ellos comen la comida que pueden llegar a cazar, a encontrar, o lo que sea que ellos naturalmente lo hagan. Si nosotros empezamos a darle de comer, el bicho cada vez se va a acercar más. Lo que sucede con los zorros es que al acercarse tanto a las personas, se termina contagiando de enfermedades de los domésticos. Por ejemplo, tienen sarna los zorros, que se las contagian los perros. Al estar tan en contacto con los perros de los barrios, de las ciudades, de estar ahí con el perro, se terminan contagiando de sarna. ¿Qué pasa? La sarna es re contagiosa. Cuando vuelven a su hábitat natural, donde están sus congéneres, contagian toda la población de zorros, tiene sarna en este momento. Toda la población de zorros que vive en la zona del barrio Los Quebrachos, por la sierra esta, la que suben, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, toda esa zona que hay una población de zorros, todos esos zorros tienen sarna. El Cerro de la Cruz. El Cerro de la Cruz, exactamente. Entonces no hay que darle de comer. Lamentablemente cada vez queda menos lugar para los animales. Las personas, los seres humanos, estamos cada vez invadiendo más los hábitats, llenando cada vez más los espacios donde antes era monte, donde antes era bosque, y ellos cada vez se van restringiendo más, y lamentablemente tenemos que compartir y empezar a ver cómo podemos vivir sin perjudicarnos, ¿no? Es lo que pasa con el puma. El puma es un carnívoro, es un animal muy grande, es un felino, necesita un radio de acción, un home range muy grande para vivir, para cazar, para reproducirse. Nosotros con esta historia de, bueno, vamos a hacer barrio, vamos a hacer esto, los vamos cada vez restringiendo más, y lamentablemente nos encontramos con pumas, y bueno, estamos cazando sus presas, nos comemos lo que ellos comen, que son los pecaríes, que son las vizcachas, lo dejamos sin comida. ¿Qué hace? Bueno, tengo que comer, macho. ¿Qué hago? Me como una vaca, me como un caballo, y ahí se arma el quilombo, se arma el problema, la gente sale a cazarlo, lo busca, lo mata. O sea, si tenemos, si somos capaces de invadir sus espacios, tenemos que ser capaces de poder convivir, que haya una coexistencia relativamente pacífica con los animales silvestres. No sé si te respondí, Joel. Sí, sí, quedó claro. Yo tenía claro ese concepto, pero más o menos quería debatirlo un poco más. Me quedó claro, gracias. Buenísimo. Bueno, con el tema de las catas, que la venta es ilegal, ¿está prohibido? Sí, sí, está prohibido. No se puede. Las catas de otro problema. ¿Por qué hay sobrepoblación de catas? Porque en algún momento hay, o en algún lugar hay mucho alimento. Entonces, al haber tanto alimento, como por ejemplo las producciones de qué sé yo, de maíz, de frutales, de nueces, de almendras, y todo eso que a ellas les encanta, bueno, hay tanta disponibilidad de alimento para ellas que comen, se reproducen. Ahí tenemos un problema. Claro, hoy es normal encontrar en una casa una catita, por ejemplo. Sí, no es normal. O sea, mucha gente la tiene, pero no está permitida. Bueno, tengo el patio claro. Sí, te creo. Sí, sí.
Es así, las catas terminan siendo un problema. ¿Y qué pasa? Después cuando hay mucha población, hay muchos individuos, la queremos declarar plaga. Y al declarar plaga, hay que buscar un método de erradicación. Y así estamos manejándonos los seres humanos, lamentablemente. Bueno, chicos, vamos a seguir un poquito. Nosotros para esta unidad tenemos esta clase y la clase que viene, así que bueno, vamos a terminar por lo menos de ver esto que tiene que ver con biodiversidad. Bueno, hablábamos de biodiversidad por la importancia, que hablábamos que medía la salud de un ecosistema, además tiene un valor en sí misma la biodiversidad, justamente por esto que en algún momento alguien dijo, que es muy importante para que el ser humano siga existiendo, porque nos dan alimento, nos dan abrigo, la biodiversidad nos da todos los recursos y todos los servicios que el ser humano necesita para poder sobrevivir. Además de eso, de la biodiversidad de la flora y de la fauna, nosotros sacamos los medicamentos, por lo general de las plantas, de las hierbas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte de medicina, también dependemos de la biodiversidad. ¿Qué puede poner en peligro la biodiversidad? Bueno, recién estuvimos hablando de eso. Por supuesto, las actividades humanas. Esperen que alguien esté entrando. Todas las actividades humanas ponen en peligro la biodiversidad, la deforestación, la contaminación, el calentamiento global, la destrucción de los hábitats, el avance de la frontera agrícola, la sobreexplotación de los recursos naturales. Todas estas actividades que hace el ser humano ponen en peligro la biodiversidad. Uno puede correrlos un poquito, pero si los va corriendo, además de que los corre, destruye su hábitat, y además de que destruye su hábitat, explota sus recursos para alimentarse. O sea, terminamos haciendo que la biodiversidad empiece a disminuir, el número de especies, la abundancia de las especies empiezan a disminuir y desaparezcan. Por ejemplo, yaguareté. Yaguareté es una especie que teníamos en Argentina, donde su distribución llegaba hasta casi Neuquén. En San Luis había yaguareté hace años atrás. Resulta que ahora casi que deben quedar unos 40, 50 individuos en alguna parte determinada del norte de la Argentina. Y eso está pasando con muchas especies. Bueno, el mundo avanzó, progresó, a pasos agigantados, los cambios ocurren a gran velocidad, probablemente hace muchos años atrás había disturbios, como por ejemplo los incendios, pero esos disturbios, su frecuencia y la intensidad de esos disturbios no se comparan a los disturbios que suceden ahora. O sea, un incendio dentro de un ecosistema y una comunidad eran normales los incendios, se generaban incendios naturales, pero la frecuencia y la intensidad de esos incendios no se compara nada con los incendios que están sucediendo en este momento, donde son muy frecuentes y son grandes intensidades y terminamos destruyendo todos los ecosistemas. Bueno, esto habla, digamos, este texto habla básicamente de esto, de la sobreexplotación de los recursos, de cómo estamos destruyendo el ambiente. Bueno, a partir del año 90 se inician los grandes cambios en las agendas internacionales y políticas, donde se pone en boca, digamos, el hablar del ambiente, de hablar de la tierra, se habla de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, que hablamos de la cumbre de la tierra, cumbre de Río, donde en este lugar, o en ese momento, se crean como las bases para cambiar la visión respecto a el desarrollo sustentable o sostenible. Y cómo proyectamos los años venideros con respecto a esto de la sostenibilidad. Bueno, esto es un poco lo que estamos hablando. El mundo está perdiendo su biodiversidad a una tasa cada día más rápida, la pérdida de la biodiversidad aporta beneficios a poca gente, pero le quita beneficios a mucha gente, sobre todo lo que tiene que ver con capital natural, y con esto que viene a ser los medios de subsistencia del ser humano.
la biodiversidad va muy acompañada o va de la mano con, cuando hablamos de la pobreza, se habla de, si nos ponemos a pensar, los países que tienen mayor biodiversidad en el mundo son los países más pobres. Pónganse a pensar, ¿cuáles son los países más biodiversos? Todos los que tienen mayor número de especies en el mundo, es toda la franja, digamos, del medio, que es todo el Caribe, toda esa zona, digamos, más para arriba, un poco más para abajo, es la zona donde hay mayores temperaturas, y sí, también la selva amazónica, sí, y más arriba también, todo lo que es Panamá, Costa Rica, toda esa zona, en América, son las zonas más diversas y con más cantidad de número de especies. Y son los lugares más pobres. Y si uno se pone a pensar, bueno, Brasil, por ejemplo, donde está el Amazonas, también sucede lo mismo. ¿Y por qué sucede esto? Porque los países, digamos, las grandes potencias, destruyeron su naturaleza, destruyeron su biodiversidad, la utilizaron o fueron desmontando, fueron creando hábitats distintos, pero necesitan de la biodiversidad de estos países para alimento, para abrigo, para medicamento, y somos los países más pobres, lamentablemente. Argentina no es el país más biodiverso, pero bueno, tenemos una biodiversidad importante. Sí, y con la aprobación del RIGI, ya está, listo. Ya estamos. No vamos a entrar en polémica, pero sí, estamos complicados. Bueno, chicos, hasta esta parte vamos a ver hoy. Es un tema re interesante, a mí me encanta. Podemos estar horas hablando. Me gustaría que para la clase que viene vamos a ver extinción de especies, que tiene que ver con biodiversidad, ¿no? Nos queda extinción de especies exóticas, que recién un poquito les conté lo que eran las especies exóticas. Vamos a hablar un poquito más en San Luis cuáles son las especies exóticas, cómo se radican, por qué, cómo ingresan a los lugares, por qué terminan siendo exóticas, y las áreas protegidas de la provincia de San Luis. Si tienen tiempo, les pido que lo lean para que la clase que viene vengan con preguntas específicamente. Yo voy a explicar igual el tema, pero me gustaría que se hayan metido un poquito en el tema, así podemos, si surgen estas cosas de preguntas y de debatir cosas, me parece que es mucho más rico que ir explicando por ahí el contenido. No sé qué les parece a ustedes. De acuerdo, profe. Está bien. Si quieren traer casos, si conocen, si tienen amigos, si eso está bueno, porque son ejemplos y ahí lo podemos ver, es más práctico, podemos discutirlo, porque obviamente no es que yo tenga la razón de todo, o sea, yo doy mi opinión, hay un conocimiento científico que lo voy a dar, pero digamos, cada uno tiene distintas opiniones, y podemos charlar sobre eso, y está bueno, y que se generen estas cosas, está bueno. Sobre todo estos temas que son como tan candentes, digamos, como que llaman más que por ahí otros. Así que bueno, pónganse a leer, les presenté, tienen una autoevaluación, creo que son 10 preguntas, no me acuerdo, no la voy a abrir porque están los resultados, pero creo que son 10 preguntas, voy a sacar acá. Así no sé si alguno se ha puesto a hacerla. Figura de la que a partir de las 17 horas se puede realizar, las dos, la autoevaluación. Tienen razón. Bueno, son 12 preguntas a la autoevaluación. Y después el trabajo práctico son ejercicios. Tienen que ver un video que tiene que ver justamente con esto, con la conservación de la biodiversidad, y hay 4 actividades para que hagan. Lo que les voy a pedir es que traten de hacerla, porque
digamos, viendo el video uno puede resolver las actividades. La última es donde yo les pido hacer como un párrafo con sus palabras. Traten de usar las palabras que venimos aprendiendo lo más técnicas posible, pero traten de hacerlo ustedes al párrafo. No lo busquen en internet, no lo saquen del chat GPT, traten de hacerlo ustedes con el conocimiento que tienen y con lo que venimos aprendiendo en la materia, más lo que estamos viendo ahora, de poder hacer ese pequeño párrafo que es de 200 palabras que les pido. Fíjense, traten de hacerlo como ustedes puedan, un poco también para practicar la escritura, ¿no? Genial. ¿Están de acuerdo? Ok, profe. Menos mal que me avisó. Me voy a entrenar la escritura entonces. Sí, es que tienen que aprender a escribir. Por eso Es que también se los sí, puse yo para a que... mí me cuesta un montón, soy pésima por ahí como redactando o explicando lo que leí, comprendí, es re Bueno, importante. pero justamente para eso estamos, para entrenarnos. O sea, no pretendo que me presenten el super párrafo escrito como si fueran un científico, no pretendo eso. Pero sí quiero ver cómo están escribiendo porque, bueno, ya es momento de escribir. Perfecto, no, está perfecto, profe. Buenísimo. Cualquier duda, cualquier pregunta, está el foro, si no me escriben por mail y seguimos en contacto. Si no, nos vemos el miércoles que viene. Buenísimo. Muchas gracias, profe. Perfecto, profe. Hasta Chao, luego, chicos. gracias. Buenas tardes Adiós. para todos. Chao, adiós. Chao, chicos. Gracias, Laura. Chao, profe, hasta la Chao. próxima. Chao, chicos.